El artículo que tienen para leer para hoy es el capítulo de Mirta Lobato y Juan Soriano de la protesta social en la Argentina y el apartado particular que tiene que ver con la dictadura militar, ¿sí? O por lo menos que da inicio a la dictadura militar en este modo de protesta social tan particular que es el que se inicia desde el 76 en adelante por las condiciones que impone la dictadura militar a la hora de ver cómo protestar frente a un régimen autoritario, genocida, que se presenta inmediatamente violento, no tiene otra opción de negociación. Entonces una de las cosas que en principio hace, ustedes en el artículo no lo van a tener, yo recupero cosas de la introducción del libro, que me parece que son interesantes, que dice, bueno, en perspectiva, ¿no? Así, mirando en general, dice, hubo coyunturas en que la conflictividad social pasaba a un segundo plano o permanecía larvada debajo de la superficie, ya sea por la estabilidad económica, la paz social o el equilibrio político. Cada uno de estos términos se combinó de manera diversa para canalizar las demandas populares y amortiguar la conflictividad social. O sea, en la historia argentina, la protesta social fue modificándose dependiendo de las relaciones de clases, dependiendo de la distribución del ingreso, del grado de conflictividad social, de pacto social entre la CGT y los gobiernos de turno, ya sea peronista, Frondizi, Ilia, los diferentes golpes de Estado. Entonces, todos esos momentos van a establecer ciertos grados de mayor o menor violencia, mayor o menor protesta, las condiciones de los reclamos, o sea, eso va a determinar de alguna manera la agenda de la protesta social, en las estrategias y tácticas de la estrategia social. Entonces dice, la protesta de los nuevos actores sociales emergió con intensidad preocupando a las élites gobernantes que debieron apelar a concesiones de tipo político y social para neutralizar la intensidad de la protesta. O sea, en diferentes momentos, los que gobernaron, los que estaban en el poder, debieron ceder ante esa protesta de diferentes maneras, ya sea por el otorgamiento de derechos, ya sea por las mejoras de condiciones de vida, o en lo inmediato por la entrega de recursos, ni siquiera derechos, digo, algo mucho más inmediatista, ¿no? Entonces dice, bueno, los cambios de la protesta, así de manera general, dice, durante buena parte del siglo XX las huelgas definieron un espacio para el conflicto, el de la fábrica y sus alrededores, y delinearon una cultura obrera centrada en torno al lugar del trabajo. O sea, en el primer momento la protesta está físicamente, geográficamente, ubicada en la fábrica, y por ende en los lugares fabriles. Dice, las manifestaciones, en cambio, ocupaban el espacio público, o sea, la manifestación se focalizaba en la plaza, algo que para nosotros puede parecer una obviedad, pero lo particular es que en algunos espacios del planeta la plaza no es el centro de la sociedad. Doy un ejemplo concreto, digamos, en las sociedades musulmanes o de antiguo orden, la plaza no es el centro, eh, sino que es la plaza de armas, por ejemplo, que es donde da vuelta el ejército. No sé si yo me iría a protestar donde da vuelta el ejército, donde hace la marcha, digamos, de alguna manera. O en otros lugares, la plaza es un lugar, un reducto muy chiquitito, en las plazas medievales, es un reducto que, por decir una tontería, no tiene más de 50 metros de ancho y que por lo general lo que tiene en el medio es un aljibe, porque es el agua lo que proveía la Edad Media, el lugar más importante, entonces la ciudad está construida alrededor del depósito de agua. Por lo tanto es difícil pensar que yo podría hacer una protesta en ese espacio, no hay un lugar para eso. Pero la particularidad es que sí, que en Latinoamérica, por la estructura que los españoles le dieron a las ciudades latinoamericanas, la plaza es el centro de la urbe y por lo tanto la plaza es el centro de la protesta social. Con la entronización de la dictadura militar, la violencia desde arriba no solo se adueñó de los lugares de trabajo, sino que derramó un manto de desaparición, tortura, muerte sobre un amplio conjunto de la sociedad. Las formas de protesta se volvieron multiformes y la caída del régimen dictatorial. Entonces, yo voy a tener que, con la llegada de la dictadura, la plaza, el espacio público, es violentamente ganado por la dictadura porque no permite la protesta social. Entonces yo tengo que reconfigurar mis espacios de protesta
y buscar otros lugares, otros modos de protestar que me permitan sobrevivir a la violencia de una dictadura que no tiene lugar de negociación. Entonces, si repasamos esta geografía de la protesta, lo que dice fue cambiando a lo largo del siglo XX. Al comienzo las huelgas eran manifestaciones concentradas en la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca. Desde los años 60 se produjo una marcada regionalización de los conflictos que convirtió a las provincias como Córdoba, que ya lo vimos, el Cordobazo, Neuquén, Río Negro, Misiones o Tucumán, en torno al Cordobazo también, en epicentros de la protesta social. O sea, vemos que la protesta social tendió a moverse de alguna manera y tomó como epicentro lugares mucho más distanciados de los clásicos que eran Buenos Aires o Rosario o Bahía Blanca. O sea, los puertos, para hacerlo más simple. Al finalizar el siglo XX, dice, la cartografía conflictiva se organizó en las zonas más distantes del centro político, desde la Patagonia hasta Salta y Jujuy, aunque el bloqueo de las rutas se extendió con rapidez hasta la propia ciudad de Buenos Aires. O sea, lo que hacia el fin del siglo XX se dio como evidencia fue lo que es el movimiento piquetero, donde la protesta no está en la plaza, donde la protesta no está en los centros industriales, sino que está en la calle. Y corta la ruta, el ingreso a los pueblos directamente, y tiene ese formato que se le conoce como puebla. En concreto, la dictadura, ¿sí?, básicamente es un nuevo golpe militar que genera cambios profundos en la economía, en la sociedad y en la cultura, que modifica las formas de protesta social y que instaura un gobierno dictatorial sin antecedentes en cuanto a la magnitud de la violación de los derechos humanos. Por lo general, del 55 en adelante siempre hablamos de golpe de Estado, e incluso uno debe incluir el de 1930 y el de 1943, pero lo particular que la dictadura de 1976 se ha ganado el mote de dictadura por encima de todos los otros golpes de Estado por el nivel de violencia. Un nivel de violencia que no solamente es de alguna manera política del gobierno, sino que es propaganda del gobierno. Son dos cosas que son interesantes, porque no puede decir que Onganía tiene una política de gobierno violenta, Aramburu tiene una política de gobierno violenta, pero no tiene una necesidad de la propaganda de la violencia. Sin embargo, la dictadura del 76 al 83 tiene una campaña durísima vinculada a la exhibición de la violencia, a la propaganda de la violencia, incluso con cierto grado de, podríamos decir, de sarcasmo. Aquel momento donde Videla dice que un desaparecido no está muerto ni vivo, sino que está desaparecido, no se parece a una declaración pública donde el presidente está desentendiéndose de algo. En realidad suena a sarcasmo, suena a esta parte de la publicidad de la dictadura, ¿no? A la necesidad de no dar respuestas sobre ciertas cosas para generar aún todavía más terror y más miedo del que podría generar la sola existencia de lo que estaban haciendo. Digo, no solamente generar miedo por la muerte, la desaparición, la violación de los derechos humanos, sino también por no generar respuesta, o sea, generar más miedo todavía por aquello que yo no conozco. Dice, las primeras medidas del equipo económico encabezado por José Alfredo Martínez de Oz suprimieron las negociaciones colectivas y prohibieron las huelgas. Por lo tanto, lo que yo hasta acá podría haber considerado como estrategias de protesta social, los modos del movimiento obrero de protestar, que son las huelgas, y la paritaria, la negociación colectiva es básicamente la paritaria, acaba de convertirse automáticamente en ilegal, porque si están suprimidas ambas estrategias y por lo tanto se convierten en ilegales, todo lo otro que yo pueda hacer, si no está en la ilegalidad, está muy cerca de la ilegalidad. Entonces hay que jugar en ese espacio de lo permitido y lo ilegal para poder protestar. Entonces la política económica produjo una disminución notable del nivel de actividad de los sectores automotor, metalúrgico, siderúrgico y textil, o sea, la industria, en pocas palabras, el achicamiento de los niveles de producción, no solamente, o sea, daña una parte de la industria, sino que a otra parte la va deteriorando, ¿no? A las que no puede atacar de lleno la deteriora. Hay una reducción del personal ocupado y un cierre de numerosas fábricas, o sea, donde no hay desocupados, hay reducción de personal. Por lo tanto, el valor relativo de la industria, el valor absoluto de la industria dentro de la producción nacional se reduce de manera considerable. El desempleo, dice, no aumenta demasiado, probablemente por el crecimiento del cuentapropismo. O sea, lo que nos encontramos es que
como todavía existen ciertos derechos que no fueron atropellados por la dictadura, como por ejemplo el derecho a la indemnización, y a ustedes les va a parecer una tontería, pero después sí llega don Carlos Saúl Menem a pasar por arriba del derecho de indemnización. Pero acá todavía los derechos de indemnización existen. Lo que sucede es que muchas personas que habían trabajado en varias de estas fábricas o complejos industriales durante un tiempo considerable reciben una indemnización importante. Por lo tanto, en ese proceso de desempleo o de reducción de personal, lo que va a suceder es que estas personas reciben un monto relativamente importante de dinero que les permite convertirse en un pequeño comerciante. Y en algunos casos, como son vinculados al sistema metalúrgico siderúrgico, y es el caso de los técnicos o de los torneros, aquellos que habían salido del sistema técnico profesional peronista, o sea, las escuelas técnicas, son personas que mal o bien se pueden dedicar por su propia cuenta a alguna actividad. Me refiero a ser un tornero, ponerse un taller en su casa, alguno será mecánico, alguno hará, no sé, bobinados de motores, reparaciones eléctricas, empiezan a aparecer una tercerización de la economía que, si bien oculta el desempleo, lo que pone en evidencia es el desmantelamiento de un modelo productivo industrial y por lo tanto un corrimiento del modelo productivo a un sistema de característica agroexportadora. No es el objetivo del artículo, no es el objetivo de la asignatura, pero es el inicio de la sojización de la Argentina cerealera y no de una Argentina ganadera, por ejemplo, para que más o menos entendamos. Es la reconversión de los ganaderos en agricultores o en rentistas, en realidad, en alquiladores de terreno, para hacerlo más simple. El porcentaje de desocupados rondaba en el 8%, al cual afectaba tanto a las ciudades del litoral como a las del interior del país. Aumentó la cantidad de personas que entraría al escenario de la protesta demandando alimentación básica y trabajo. Eso significa que muchos de esos que se habían vuelto cuentapropistas empezaban a no llegar a fin de mes. No llegaban a comer. Porque cuando yo daño al sector intermedio, automáticamente daño al sector más bajo. Porque no hay demanda de algunos servicios o tareas básicas. Nos referimos a que si una persona que tenía un trabajo estable podía contratar a un albañil, a un pintor, a un electricista, y ahora no tiene trabajo, tiene que resolverlo él y no debe contratar a esos sujetos porque no puede. Y por lo tanto hacia abajo se empieza a generar aquellos que hacen lo que conocemos como changas, o sea, el trabajador autónomo por completo, ¿sí? Ese empieza a quedarse sin trabajo y ahí es donde se daña, ¿sí?, la pirámide laboral. En la clase obrera disminuyeron los asalariados y se incrementó el número de trabajadores autónomos que ensanchó a los sectores medios. Estos cambios económicos tienen un cambio súper importante en el sistema previsional y sanitario. Acá empieza algo que para nosotros es totalmente evidente, pero es el inicio de ese proceso. El menor poder adquisitivo del salario se vio agravado por el deterioro del sistema previsional, debido a la paulatina extensión del trabajo en negro o por la eliminación de la contribución empresaria al financiamiento del sistema. El sistema previsional, el sistema sanitario, las obras sociales, se sostienen de los aportes de los trabajadores que están en blanco. Entonces, si yo redujo por los trabajadores en blanco en principio, por los desempleos, por sus pensiones, por lo que sea, mientras el gobierno permite de alguna manera o hace oídos sordos al trabajo en negro, lo que voy a generar es una reducción de los aportes hacia las obras sociales. Además de eso, el gobierno militar lo que hace es separar a los sindicatos de las obras sociales y encargarse de la administración de las obras sociales. Por lo tanto, genera un proceso de vaciamiento. O sea, el gobierno se financia con los recursos de las obras sociales, mientras en proceso paulatino hay cada vez menos trabajadores aportando esas obras sociales. Por lo tanto, las obras sociales tienden a desmantelarse. ¿A dónde van a ir a parar esas personas que necesitan un servicio médico y que ya no tienen obra social porque ya no están van a ir a parar al sistema público? El sistema público que no está siendo
atendido por el gobierno militar, porque el gobierno militar tiene la lógica de un Estado que se retira de todo lo que puede. Eso es el famoso achicamiento del Estado. Entonces, el Estado se hace cargo de la obra social, la administración se queda con los recursos, no invierte en esos lugares, además de eso, no invierte en el sistema público, lo que empieza a trastabillar es el sistema sanitario por completo. Y en paralelo, el sistema previsional, porque todo trabajador que genera aportes al sistema jubilatorio, si ahora está en negro, no genera aportes, y si no genera aportes se queda sin jubilación a futuro, ¿sí? Y además de eso, no está aportando y por lo tanto no es posible pagarle a los jubilados del presente las jubilaciones que corresponden. Entonces comienza un deterioro doble, un deterioro del jubilado en el presente y de los futuros jubilados que va a haber, que no están generando aportes en el presente y que por lo tanto no van a poder jubilarse cuando cumplan la edad necesaria para eso. O sea, esto que estamos hablando en el 76-83, cuando nosotros lleguemos a los 90, tendremos la expresión concreta de lo que está pasando, ¿sí? Se acaba de caer y quebrar el sistema previsional. Entonces el gobierno militar se clausuró la vida política y sindical, arremetió contra ella, interviniendo la CGT y los sindicatos más importantes. Básicamente, los sindicatos que protestaban. En cuanto a los modos de protestas, dice, la represión empresarial fue notable, pues muchos directivos colaboraron activamente con la represión, denunciando a los activistas y delegados de sus plantas o ajustando internamente los mecanismos de contención. Un ejemplo triste y violento sobre esto es el que en ese momento era parte de la jerarquía empresarial de Ford, que es el campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, que de alguna manera permitió el ingreso de las tropas militares cuando se estaba realizando una asamblea de una comisión interna de la Ford y permitió la desaparición de, creo que son alrededor de 26 delegados que estaban en esa asamblea. Obviamente con connivencia, pero no hay manera de entrar a la Ford porque al ejército se le ocurra, básicamente porque le permitieron abrirle las puertas. Eso es justamente la asociación que se va a producir entre el sector empresarial, ¿sí?, y el gobierno militar para el desmantelamiento de la capacidad de resistencia de los sindicatos. Los trabajadores organizados siguieron utilizando los repertorios que habían empleado tan eficazmente en décadas anteriores, pero evitaron los enfrentamientos abiertos y directos. Utilizaron a menudo la huelga de brazos caídos, el trabajo a desgano o arreglamento. Una de las... va dando varios casos, dando ejemplos. En concreto, para ver, huelga de brazos caídos es básicamente ir al puesto de trabajo, no trabajar. Trabajo a desgano es hacer todo, pero lo menos posible. Y el trabajo a reglamento es cumplir el horario y en cuanto al ofrecimiento de horas extras y cosas similares, no hacerlo. Son maneras de detener o frenar la producción. Uno de los ejemplos clásicos que dice es que justamente que por ahí los trabajadores están trabajando y cuando aparece algún militar recorriendo la fábrica en típica acción de campaña política, podríamos decir, los trabajadores trabajan más lento cada vez que pasa un militar o que pasa alguna autoridad. Cuando ya terminó de pasar, vuelven a trabajar al ritmo normal. O sea, una evidencia de mostrar el descontento desde un lugar que podría ser el legal. O sea, todavía estoy trabajando, todavía vine y cumplí mi horario, no hice nada, no me organicé, no discutí, pero trabajo de poca voluntad. O sea, freno el proceso productivo. Los paros realizados de 1979 y 1981 tuvieron adhesión parcial, pero el del 30 de marzo del 82 fue acompañado con una movilización en la Plaza de Mayo con el objetivo de mostrar el descontento de los sectores populares. Esa protesta, que fue súper masiva el 30 de marzo del 82, que además de eso tuvo gran adhesión en varias provincias del país, fue violentamente reprimida y terriblemente tapada por la declaración de la Guerra de Malvinas pocos días después, el 2 de abril. ¿Sí? O sea, el modo de tapar la violencia de la protesta y el descontento asociado a la protesta fue más pan y más circo, vinculado a justamente el desembarco en Malvinas y todo esa especie de fervor nacionalista que es el brazo
manotazo de ahogado que da la dictadura en esa coyuntura, donde se está cayendo a pedazos su legitimidad, el poco consenso que había logrado desde los sectores de la derecha, desde el control de los medios de difusión, se pone en evidencia ese 30 de marzo del 82 con una protesta al estilo clásico, movilizando en la calle y situaciones similares, pero que tiene como contrarrespuesta una batida importante en el 2 de abril y toda la arenga nacionalista de vamos ganando y cosas parecidas. Marca dos momentos Mirta Lobato y Juan Soriano en esta protesta. Un primer momento que es el momento defensivo, ¿no? O sea, inicia la dictadura. En ese inicio de la dictadura, los militares consideran subversivo todo acto, y como consideran todo acto subversivo, no hay modo de confrontar directamente. Entonces, en ese momento hay que retroceder, la estrategia militante es retroceder y buscar una manera de resistir desde la actitud defensiva. Mientras se encontraba la cúpula de la CGT, que todavía tenía una actitud negociadora con respecto a la dictadura. Es terrible esto, pero la CGT tiene en principio, del 24 de marzo de 76 hasta casi 1980, una actitud completamente negociadora, buscando contener, obviamente buscando sacar a algunos de los detenidos y lograrlos sacarlos del país, digamos, lograr el exilio, pero en realidad no hay un enfrentamiento directo hacia la dictadura. Por lo tanto, es una actitud, un momento que podemos caracterizar como defensivo. En paralelo, no necesariamente después de un momento, sino casi en paralelo, se da como contracara la actitud de abierta resistencia, y entre los cuales uno de los actores más importantes están los movimientos de derechos humanos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo, que no tardan demasiado en generar esa protesta, pero lo que no las hace públicas es todo el proceso legal que inician. O sea, inician un proceso de reclamo por sus hijos, los habeas corpus, el recorrido de las comisarías, las presentaciones ante la corte, entre los jueces, todo ese ciclo que no se hace público porque es el recorrido personal de alguna manera, cobra estado público cuando esas madres o esas abuelas se reúnen y empiezan a buscar modos de encarar de manera colectiva ese problema, y empiezan a aparecer las famosas rondas a la plaza, a la Pirámide de Mayo en particular. Pero ese primer proceso no se ve, pero se está dando en el momento en que se da el momento defensivo, ¿sí? El tema es que se da de manera individual. Cuando se construye de manera colectiva, que es de 1980, 81 en adelante, con mucha más fuerza, cobra un estado público muy grande a nivel internacional incluso. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira lo que pasa en el Mundial 78, ya hay denuncias muy fuertes con respecto a la violación de los derechos humanos. Sin embargo, no cobra ese estado público que cobra por lo menos desde 1979, mediados de 1979, 1980 con mucha fuerza, 1981, 1982, que es arrasador el movimiento de derechos humanos, la fuerza que tiene y cómo de alguna manera lidera la protesta social en contra de la dictadura, de los cuales, por ejemplo, uno de los emblemáticos es Alfonsín, porque a veces cuando uno, ¿qué es lo que hace el texto?, termina analizando a Alfonsín como presidente de la nación y listo, candidato. No, es uno de los abogados que lidera estas causas por los derechos humanos. Por lo tanto, por eso se convierte en una Dalí y en un futuro candidato indiscutible, porque es el sujeto mesurado, legalista, que reclama el respeto de los derechos y el respeto de la Constitución Nacional. Y de hecho su candidatura presidencial se basa en eso, ¿sí? Bueno, supongo que los más grandes lo sabrán y los más jóvenes lo van a tener que recordar. Su campaña termina con una serie de discursos y el recitado de memoria del preámbulo. Bien, ¿cuál es el otro sector que aparece, que no solamente está vinculado a los movimientos de derechos humanos, que son las mujeres en sí? Acá hay es interesante porque hoy que tanto se habla de la lucha contra el patriarcado, hay una cosa muy interesante porque lo que protege a las mujeres en este entorno de la protesta es justamente el patriarcado. Parece una cosa nefasta lo que uno piensa en torno a esto,
Pero es que claro, como la derecha es tan patriarcal que no ve a bien pegarle a una mujer. Entonces, como no entiende esto de que la mujer proteste, que la mujer esté en el espacio público, las protestas femeninas se les hacen incontrolables porque no las puede, no sabe cómo hacerlo desde su mentalidad e ideología machista. Entonces, eso le da como cierta libertad de protesta sobredimensionada a las mujeres en esta coyuntura. Una es el reclamo de la patria potestad compartida, que es el primer reclamo de derecho que venía por otro lado, que ya el peronismo había prometido y que cuando llegue Alfonsín va a ser mucho más importante, que es el derecho sobre los hijos, ¿sí? Luego de las separaciones o en las uniones de hecho, me refiero a aquellos que no han hecho matrimonio civil. Pensemos en términos que no hay ley de divorcio todavía, pensemos en términos que buena parte, casi la mitad de la población argentina hoy todavía, no tiene matrimonio civil. Por lo tanto, no tiene en esta época, ¿sí? En los 70, no tiene un formato legal por detrás de eso. ¿Y cómo se organiza la patria potestad de los hijos? Eso es un primer eje de movilización femenina. El otro eje es la protesta contra el alza de costo de vida. ¿Por qué? Porque obviamente en una estructura patriarcal, tradicional, una familia de esta característica, la mujer es la que hace las compras, ¿sí? Y en torno a que la mujer es la que hace las compras, empiezan las protestas en torno, ¿sí? a el aumento de los precios reales. ¿Sí? Yo hasta acá podría decir, bueno, la desocupación no es tanta, sí, pero mi marido tenía un sueldo en blanco y yo no tenía que pagar medicamentos, por ejemplo, y ahora tengo que pagar medicamentos, mi marido tiene un negocio y hoy vende y mañana no. Entonces, esa inestabilidad laboral y inestabilidad de los recursos hace que el costo de vida sea más alto en términos absolutos, o sea, suba de precios, y en términos relativos de que no puedo comprar ese mismo precio por más que no haya subido. El otro marco importante que es en Rosario en el 82, la emergencia de los cacerolazos. Que es muy interesante porque el cacerolazo es una expresión en origen chilena y en contra del gobierno de Allende. O sea, si queremos decirlo, de derecha. Sin embargo, el cacerolazo argentino tiene la característica de no ser de derecha, por lo general es más popular, ¿sí? No ser tan de clase media. Y en Rosario en el 82 tiene este hito como momento importante, que también tiene que ver con esto que recién decíamos, ¿no? O sea, 80, 81, 82 se nota el deterioro de la legitimidad de la dictadura, cada vez tiene menos sentido de ser. En San Martín, en 1982, o sea, en la localidad de San Martín, tenemos una, no sé si llamarlo, sí es una forma de protesta, pero bastante particular, porque no es que uno podría pensar en la movilización, sino que es la compra de los jueves. Es un boicot, para hacerlo más simple, un boicot de las mujeres a no comprar los jueves en protesta a la alza de precios. Entonces genera un boicot donde un día no se compra. O sea, hay una huelga de compras. Por lo tanto, cae la venta de los comerciantes del centro de San Martín y eso debería obligar por lo menos a esos comerciantes a considerar los valores de las mercancías. Lo interesante es que esto que se hace en principio en San Martín, que tiene cierto grado de relevancia, empieza a dispersarse al resto de las localidades, frente al éxito, de alguna manera, de esta protesta. Pues yo podría pensar que esa protesta lo que puede generar es que a algún comerciante se le ocurra el jueves tener una oferta para poder atraer a que el jueves no le caigan tanto las ventas. Entonces, por ese medio, las protestas empiezan a lograr sus resultados. Y obviamente, si logran resultados, lo que hacen es extenderse a las localidades vecinas, ya sea Morón, no sé, Vicente López o Lanús, que es donde después vamos a ver. Esas protestas empiezan a diseminarse, empiezan a generar resultados. Vuelvo de nuevo, son todas protestas de alguna manera lideradas por mujeres, ¿sí? Lo que emerge acá como importante es esto del barrio como espacio de identidad. ¿Sí? Entonces, muchas de las protestas, como no se pueden hacer en Plaza de Mayo, como no se pueden hacer en la fábrica, porque la fábrica se está desmantelando y el desempleo empieza relativamente a aumentar, la protesta empieza a mudarse al barrio.
no al barrio céntrico, sino al barrio de calle de tierra, ¿sí? Al lugar más humilde y concreto. Algo que para nosotros es quizá un poco más cotidiano, esto es una innovación. Entonces tenemos en 1981 Villa Sola, 20.000 personas en su mayoría desocupados que hacen una ocupación de terrenos, que ya lo habíamos visto en los 70, ¿sí? Ya aparecía la ocupación de terrenos, pero ahora tiene como tiene un tono de protesta, ¿sí? No es un tono de necesidad o un déficit habitacional, que lo hay, pero en realidad tiene tono de protesta porque son desocupados. Y nosotros pensamos que en los 70 la ocupación de terrenos no pasaba por ser desocupados, sino por ser personas que requerían de una casa y no había una oferta habitacional, entonces ocupaban terrenos, pero tenían trabajo y hacían mejoras sobre los terrenos. En este caso son personas desocupadas y son 20.000 personas. Si nosotros miramos a contraluz de lo que hoy es en Guernica, está lejísimo comparativamente lo que es la ocupación de terrenos. En el 82 se da lo que los autores llaman vecinazos. Una de las protestas es impuestos sí, aumentos no, que son básicamente protestas en contra del municipio. ¿Sí? Uno de los más altos es el Lanusazo, ¿sí? Donde en Lanús básicamente se protesta contra el municipio y el aumento de los impuestos. Eso muestra que los intendentes tampoco tienen un buen termómetro de la realidad local. En zona sur, o sea, Lanús también es zona sur, ¿no? Pero en zona sur, en el 82, aparecen ollas populares que ahora lideran las parroquias, ¿sí? Y se organiza distribución de alimentos. Eso es lo que muestra también el deterioro de la economía real. Yo podría tener un número donde los desocupados parecen no ser tantos, pero en la economía real las personas no llegan, más allá de que tengan algún trabajo, alguna changa, no llegan a fin de mes o no alcanza para comer. Eso lo muestra el termómetro de los barrios. La emergencia de una nueva ola de rock juvenil, esta es el origen de bandas como Los Redonditos Ricota, Sumo, o sea, ese tipo de bandas que vienen con una mirada distinta, incluso Virus o Los Abuelos de la Nada, que yo los podría mirar a simple vista como bandas que no hablan mucho de política, sí tienen la emergencia, por ejemplo, de un movimiento homosexual que no estaba bien visto a los ojos de la dictadura. Entonces, esa explicitez de la sexualidad frente al resto es también un modo de protesta. Pensarlo en los términos de una época en particular. De la misma manera que Sandra y Celeste, o sea, puedan marcar el lesbianismo como una opción también. Y tenemos, o sea, el metal más duro, que por lo general no fue bien recibido tampoco por la dictadura. Hablo de B8, de RIS, de ese tipo de movimientos, o incluso bastante más complejo, cosas como Serú Girán y un ingreso del metalenguaje en las canciones y cosas parecidas. Ese rock juvenil es un rock juvenil, ahora sí un poco más de protesta, no es el rock juvenil de los 70 argentino, que no es mucho más cristiano y mucho más de clase media. Este de los 80 es un poco más popular. La otra opción de protesta también es el teatro abierto. El teatro abierto es un teatro bastante interesante y a veces ahora bastante olvidado. Es un teatro que no se hace en salas de teatro, que se hace por lo general en depósitos, en galpones, en plazas, ¿sí? Y que apunta a algo mucho más vinculado a la vida real. Se recuperan obras de teatro viejas que hablan de la pobreza o se hacen obras en el momento sobre situaciones bien concretas. Por ejemplo, si uno hace un esfuerzo, puede buscar por ahí, si a alguien le interesa, La Bolsa de Agua Caliente, es una obra de teatro muy típica de la época, en torno a una familia que está, el hombre está desocupado y la familia se está muriendo de hambre constantemente y la disputa no es en torno a tener trabajo o no tener trabajo, sino en torno a la bolsa de agua caliente, que es la última que queda y que está pasando un invierno muy frío, que en realidad es la metáfora con respecto al Sogaray en esto de pasar el invierno, ¿no? Ese tipo de teatro es un teatro que llega a las personas porque es un teatro que habla de la pobreza o que habla de las situaciones de emergencia y que aparte de eso se acerca a las personas y que no está en las salas de teatro
del Teatro Corriente, ¿no? Para hacerlo más simple. El acceso, digamos, la llegada de la democracia con Alfonsín tiene enormes expectativas, pero bien dicen los autores, el terreno estaba minado, o sea, estaban caminando sobre terreno minado, por lo tanto era muy complicado llevar adelante una serie de situaciones que ya vimos. En principio que el juicio a las juntas tuvo muy buena receptividad, era muy legítimo a los ojos de la mayoría de la ciudadanía, o de una buena parte de la ciudadanía, pero sin embargo los intentos de azonadas militares o motines militares lo que pusieron es que la desestabilización de la democracia todavía era una posibilidad. Nos referimos tanto a la tablada como a los carapintadas. En el plano económico, el gobierno radical se tiende a afrontar dificultades relacionadas con el estancamiento, la inflación y los vencimientos de deuda externa. En principio, para que tengamos un ejemplo bastante concreto, el modelo de Alfonsín tiende a sostener un estado de carácter de estado de bienestar, con de alguna manera un radicalismo popular cercano al peronismo, no tan enfrentado. Sin embargo, el peronismo no hace esa lectura, es válido recordarlo. El peronismo lo ve como un gobierno radical y por lo tanto automáticamente como asume está en contra. En principio los planes de estabilización tienen un buen resultado, pero si hay algo que alguno de todos ustedes debe recordar, y ya lo habrá leído en análisis socioeconómico, el modelo neoliberal del consenso de Washington, del acuerdo de Bretton Woods, ya está armado. Por lo tanto, la existencia del gobierno de Alfonsín tiene los días contados, porque no hay planes para un estado de bienestar. La idea es el desmantelamiento de ese tipo de opciones. Por lo tanto, las presiones internas y externas son tan grandes en términos económicos que terminan aplicando recetas del Fondo Monetario Internacional de ajuste, de control del gasto fiscal y de liberación de la moneda, que le generan terribles tensiones sociales y un estallido social con los saqueos del 89. ¿Cómo se llega entonces al gobierno de Menem? Básicamente se completó el proceso de desindustrialización durante el gobierno de Alfonsín. En términos globales, se bajó la inversión en el sector industrial, se produjo una importante fuga de capitales al exterior, o sea, los pocos capitales acumulados en el país empezaron a fugarse frente a la situación. Los niveles de desocupación llegaron a cifras mucho más altas de las que ya se manejaban. O sea, aquella bomba de tiempo que había dejado la dictadura terminó estallando durante el gobierno de Alfonsín. Es histórico los 14 paros generales en un año, o sea, más de un paro general por mes, que llevó, digamos, a la CGT a minar el gobierno de Alfonsín en una alianza relativamente truculenta y bastante explícita con el futuro presidente, que es Carlos Saúl Menem, que venía de la resistencia peronista de los 70, que había sido uno de los gobernadores peronistas del 73, que aparecía como caudillo provincial, que prometió un montón de cosas que vinculaban al regreso del peronismo y que acto seguido no hizo nada, absolutamente nada de lo que habían prometido. ¿Cuáles son los cambios en la protesta social? Bueno, la ocupación de tierras y la conformación de asentamientos precarios muestra claramente cómo una acción colectiva da lugar a nuevos conflictos, al ritmo de los cuales se configuran nuevas identidades y se reconfiguran las existentes. ¿Qué quiere decir o qué plantea en torno a esto Lobato y Suriano? En principio, que esta ocupación de terrenos lo que va a construir es algo muy interesante, que es el enfrentamiento entre vecinos y villeros. Algo que en los 70, la ocupación de terreno, lo que instala, ¿sí?, es la construcción del barrio, la edificación. Ahora, la ocupación de terreno está asociada a la instalación de villeros, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a comparación de los 70, la ocupación de terreno está dirigida por personas que tienen trabajo. Ahora las ocupaciones de terreno están dirigidas por personas que están desocupadas.
Entonces se construye una connotación de pertenencia entre nosotros y los vecinos y ellos los villeros. Lo interesante es que ambos son hijos de la ocupación de terrenos, en la mayoría de los casos, ¿sí? El largo conflicto protagonizado por los docentes de todo el país, expresado a través de huelgas y marchas, alcanzó su punto más alto de exposición pública con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso Nacional en abril de 97 durante el gobierno. Este es el otro gran cambio, ¿sí? El texto no lo plantea, pero es bueno que se sepa. A fines de la década del 80 nace el SUTEBA, algo que hoy puede parecer anecdótico, pero no se puede expresar el nacimiento del SUTEBA como algo accidental. Justamente el conflicto docente, el deterioro de los salarios docentes, por lo menos desde la dictadura durante todo el 80, hace inevitable la emergencia de un sindicato único, o sea, el confluir todos los intereses de varios sindicatos de la provincia de Buenos Aires, de organizaciones gremiales más o menos estables, y la confluencia en un único sindicato tiene que ver con la cotidianidad de una lucha que se había hecho siempre dispersa y que constantemente se fue aglutinando durante los 80. O sea, si yo busco el origen de los sindicatos docentes, me voy a encontrar mucho más atrás, ¿sí? Entre los 40 y los 50. Sin embargo, ¿sí? Lo que marca el hito de su tema es justamente la lucha de los 80 y el deterioro que había generado la dictadura sobre el plantel docente y los docentes organizados. Ese es el inicio de esa protesta que es en los 80, el primer hito, por alguna manera, fundación de su tema. Cuando entra el menimato y el ataque sea directo sobre los trabajadores estatales, va a ser mucho más fuerte la importancia, ¿sí? que va a cobrar la organización de los maestros y los docentes en general. ¿Qué es lo interesante? Que lo que nos vamos a encontrar es que buena parte de los sindicatos van a perder peso relativo, van a perder legitimidad frente a sus afiliados y los docentes van a hacer exactamente el proceso inverso. O sea, yo voy a encontrar que la mayoría de los sindicatos, los trabajadores no van a seguir apoyando a sus sindicatos, se van a desafiliar, los sindicatos pierden peso, pierden representatividad, son cada vez menos importantes y la CGT emerge como lo que vamos a conocer en los 90 como la CGT de los gordos. O sea, en un país que se muere de hambre, los líderes están gordos. O sea, ese tipo de contracara, ¿sí? que se va a dar en la CGT no es el mismo proceso que se da en el caso de los docentes, donde se pasa a la inversa de una organización aislada de gremios separados a una unidad y a una lucha mucho más de mártir, o sea, de entregar la vida, y nos vamos a encontrar con varios muertos en la lucha docente durante los 90 e incluso durante el 2000. O sea, la militancia dentro internamente al SUTEBA o al CETERA y en general al movimiento docente tiene una riqueza que es inversa a la de la CGT, que es lo más interesante, ¿sí? O sea, el movimiento de trabajadores hace un proceso de deterioro cuando el movimiento docente hace un proceso de enriquecimiento. ¿Cuáles son las continuidades dentro de la protesta en este marco que va de los 80 a los 90 y casi al 2000? O sea, algunas manifestaciones conflictivas, como los saqueos, cruzaron los periodos gubernamentales de Alfonso, de Menem y de Largo. O sea, los saqueos parecen ser, por lo menos en esas 2 décadas, una práctica relativamente común que aparece para no irse. Los saqueos fueron seguidos por una mayor organización, con la realización de ollas populares, la apertura de comedores barriales por parte de los vecinos. O sea, como que va enriqueciéndose ese ciclo del saqueo. Algunos dirigentes gremiales fueron más proclives a escuchar las demandas de sus bases y mantuvieron la táctica de golpear para negociar, aunque esa política fue neutralizada por el gobierno. Otros jefes sindicales se transformaron en los sostenedores de las políticas del gobierno, ganando a cambio ciertos beneficios, pero dejando huérfanos a sus representantes. O sea, vamos a encontrar que estos gordos de la CGT van a empezar a negociar con buena parte del gobierno, obteniendo ventajas para ellos y para sus afiliados, pero no para el resto de los trabajadores o de su representación en general, que son todos los trabajadores, más allá de los que no tienen trabajo.
O sea, la CGT empieza a no representar a los desocupados, que es algo muy interesante. El sector, junto con los docentes, el sector más dinámico de la organización de los trabajadores son los estatales. ¿Por qué los estatales? Porque justamente una de las cuestiones que propone el modelo neoliberal es el achicamiento del Estado. Y en torno a achicar el Estado, los primeros que sufren ese ataque son justamente los empleados del Estado. Entonces, los empleados públicos quienes protagonizaron acciones colectivas que culminaron de manera violenta. Uno de los casos más emblemáticos es en el año 93, en Santiago del Estero, los empleados estatales y municipales, maestras primarias, docentes secundarios, jubilados y estudiantes reclamaron el pago de salarios, jubilaciones y pensiones que les adeudaban, protestaron por la aplicación de políticas de ajuste contra la corrupción gubernamental. La protesta terminó con el incendio y el saqueo de la Casa de Gobierno, la legislatura provincial y las viviendas de los políticos y funcionarios locales. O sea, el santiagueñazo los despertó de la siesta, por decirlo de alguna manera, porque era más o menos el titular que siempre se instalaba, que es que todos estos empleados estatales, el crisol, digamos, desde municipales, maestras, docentes, jubilados o estudiantes, yendo a la protesta por el atraso en los salarios, no está solamente asociado a la corrupción de los santiagueños, sino que en ese proceso se produce la reforma educativa, y la reforma educativa implica que buena parte de las escuelas pasa a dependencia de las provincias y el Estado nacional deja de pagar la educación provincial. Por lo tanto, hay una cantidad de dinero que no va a llegar a las arcas provinciales y que de algún lado las arcas provinciales van a tener que sacar. Por lo tanto, no van a empezar a poder pagar los salarios o van a, de alguna manera, contribuir al deterioro de los salarios para poder sostenerlos. O sea, van a pagar salarios de hambre para poder pagarlos, porque de otra manera directamente no podrían pagarlos. Ese proceso constante tiene momento culmine en Santiago del Estero, pero se está dando en muchas de las provincias. En Jujuy es el otro hito donde se sucedieron protestas de los trabajadores estatales y municipales afectados por las reducciones en la coparticipación de impuestos para las provincias y por la transferencia del sistema educativo que recién mencionaba, ¿no? Esto se da en 1997, 4 años después. Eso significa que los problemas no desaparecen, ¿sí? Continúan más o menos solapados, pero se van dando. De esa manera yo voy a tener lo que decíamos recién, la carpa blanca instalada en la Plaza de Mayo, una encendida de la Casa de Gobierno, la legislatura y las viviendas de los políticos en Santiago del Estero, y ahora lo que vamos a ver, una nueva vanguardia de lucha que son los conocidos como, así en general, los piqueteros. ¿Sí? La ejecución de planes de privatización afectó seriamente a las economías provinciales y en esas privatizaciones uno de los lugares emblemáticos va a ser la de Neuquén, en Cutralcó, en Plaza Winkle, donde la privatización de YPF, lo que es básicamente genera un nivel importantísimo de desocupados en sociedades que dependen de esa producción, ¿sí? En cuanto a generación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, porque por lo general estos lugares producen un bien que ni siquiera van a consumir, porque producen, por ejemplo, petróleo, o ya sea carbón mineral o sea gas, que no se va a consumir ahí porque en su mayoría se va a consumir en los centros urbanos. Sin embargo, dependen de esa producción porque es la mayor generadora de trabajo, si no casi la única, ¿sí? Entonces, la privatización y el grado de desempleo que estaba provocando esa privatización genera automáticamente entre el 20 y el 26 de junio del año 96, ¿sí? Un año antes de lo de Jujuy, para que más o menos nos ubiquemos, un corte de ruta en la ruta 22, donde los que custodiaban las barricadas por primera vez son llamados piqueteros. ¿Sí? La aparición de este sector de los piqueteros. Los cortes de ruta se extendieron como reguero de pólvora por Chubut, Córdoba, Río Negro, Tucumán y Neuquén y Salta. No es una casualidad esa lista de provincias, ¿sí? Esa lista de provincias son todas provincias que están vinculadas a alguna parte de esas empresas estatales que están siendo privatizadas. Por ejemplo, en el caso de Salta es la gasífera. La extracción y procesamiento de gas se está privatizando, se van a quedar
en Tartagal un montón de personas sin trabajo, por lo tanto eso genera automáticamente una protesta. En Córdoba no busquen petróleo, obviamente tiene que ver con los reactores nucleares de Córdoba, ¿sí? En Chubut me va a pasar algo similar, en Río Negro obviamente vamos a seguir pensando en petróleo igual que en Chubut, en Tucumán van a tener algún tipo de empresa también estatal que se va a empezar a desmantelar y por lo tanto va a empezar a generar cada vez más desocupados. Si no es así, es la quita de subsidios que el Estado le da a ciertas empresas para que sigan funcionando. Por ejemplo, el azúcar. Entonces, cuando el Estado no subsidia una producción, esa producción empieza a decaer y por lo tanto genera desocupados, ¿sí? Y parece ser que no es un accidente, más o menos está sucediendo en el mismo momento. Paréntesis chiquito para que más o menos lo entendamos. ¿Por qué está sucediendo en el mismo momento? Porque hasta acá las privatizaciones estaban asegurando dinero líquido constante y de esa manera el Estado podía ir supliendo los espacios con ese dinero y podía sostener un dólar 1 a 1, ¿sí? Porque constantemente estaba entrando dólares por la venta de esas empresas y con esos dólares que ingresaban podían sostener la venta libre de dólares como se les ocurría, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se me acaban las empresas para privatizar? No entran dólares, ¿sí? Entonces el Estado debe conseguir esos recursos en otros lugares, reduciendo subsidios, ¿sí? O vendiendo partes de empresas que todavía no venden. Un grupo levanta las barricadas, es el ciclo, digamos, que podemos ver. Un grupo levanta las barricadas, se enciende neumáticos, los jóvenes cubren sus rostros, se colocan banderas de grupos políticos. Esa es la estructura del piquetero. Se convierte casi, podríamos decir, en un acto folclórico, ¿sí? Me refiero en términos de costumbre. Sabemos que si automáticamente una persona cruzó algo sobre una ruta y empezó a prender gomas, nosotros tenemos un piquete automáticamente y al poco tiempo llegan los grupos políticos y hay funciones, o sea, las mujeres preparan la olla popular, los chicos juntan fuego para la barricada como para la olla popular y hay sectores que se colocan al frente de la barricada para defender, que son los que se encargan de la parte, digamos, del choque, el grupo de choque, para hacerlo más fácil, ¿no? Y el resto del pueblo por detrás. Ese tipo de estructura que aparece en un momento como aceitada es resultado de las constantes protestas que se van a ir dando. En principio, están vinculadas a estas privatizaciones y luego a cualquier acto de protesta porque es el acto de protesta más típico de la época, ¿sí? Es una estrategia distinta de protesta que emerge por lo menos a mediados de los 90 y que se va a extender hasta por lo menos casi 2010 con mucha fuerza. La extensión de la protesta favoreció el surgimiento y la organización de comisiones de desocupados, asambleas populares y organizaciones no gubernamentales. Esto podemos dar dos instancias bien claras. Una son los que se conocen como los MTD, o sea, Movimiento de Trabajadores Desocupados. O sea, la organización de los desocupados en una estructura que podríamos llegar a decir que tiene mucha similitud con la lógica de los antiguos gremios. Asamblea, organización, representantes, delegados de barrio, delegados de origen de trabajo, o sea, ya vemos los que son metalúrgicos, los que vienen de una imprenta, los que vienen de textiles, o sea, hay organizaciones los que vienen por barrios. O sea, ese tipo de MTD tiene cierta lógica y busca de alguna manera sopesar la miseria que están viviendo constantemente. En la organización de barricadas, en la organización de solicitud de bolsones, de trabajo, de lo que fuera, ¿sí? Entonces, eso lo que muestra es que el movimiento piquetero empieza a complejizarse. La otra instancia súper importante, además de los MTD, es la emergencia de la famosa CCC, ¿sí? De la corriente clasista y combativa, de los cuales el primer gran adalid de ese movimiento es el perro Santillán. Es muy interesante porque es un estudiante de antropología que termina siendo recolector de residuos. O sea, que abandona la carrera de antropología y que termina siendo basurero. Que después lidera en ese proceso de achicamiento del Estado parte de esas protestas entre piqueteros, trabajadores, desocupados, ¿sí? Y
como el símbolo de la ética sindical y de la protesta social. Lo interesante es que tiene su contrapartida en La Matanza, el otro lugar dañado por estas políticas, de los cuales el representante por excelencia es, sin ninguna duda, Delía. En algún momento de la situación, y poco se trabaja o poco se investiga sobre eso, el Perro Santillán se corre de la política, desaparece de la política. Y Delía se convierte como en el gran representante de la corriente clasista y combativa. Si uno le podría poner una fecha a eso, básicamente la fecha está en torno al kirchnerismo. Aparentemente el Perro Santillán no acepta sumarse a esa propuesta transversal de Néstor y se corre directamente porque la mayoría de la corriente clasista y combativa acepta ingresar. Y es Delía, obviamente, el representante de ese ingreso dentro del Frente para la Victoria, va a ser después, y que la corriente clasista y combativa no acepta.